Vamos a hablar con el profesor Mario Murillo. Él es vicedecano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Hofstra, a quien le damos la bienvenida. Mario, los conflictos de naturaleza racial, Mario, en Estados Unidos parece que tuvieran una vida cíclica. Diría Hegel que la historia se repite. ¿Podrías tú relatarnos brevemente cuál es la historia de este país en cuanto al racismo? Muchos llegamos de nuestros países y no entendemos que hay un contexto histórico. Cuando nosotros pensamos que el tema ya se había superado, nuevamente nos vamos a encontrar en el mismo punto. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos? Sí, es una pregunta que podemos dedicar años hablando de esto, pero siguiendo las palabras de Lina, en cómo tratamos a los hijos, a nuestros hijos, es una de las cosas que tenemos que hacer es nunca decir mentiras, siempre hablar con ellos honestos. Y si ustedes tienen que ser honestos, no es bueno decir mentiras. Desafortunadamente, la historia de este país es una mentira, porque como tú dijiste antes, Poncho, de que este país tiene unos ideales, pero esos ideales fueron fundados a través de esclavitud, a través de desplazamiento forzado de los pueblos indígenas de este país. Digamos, si miramos el 1619 como el comienzo de la esclavitud en Estados Unidos, eso fue antes, obvio, de la formación del país como república. Pero en 1619 llegaron los esclavos y por más de 250 años, hasta el 1865, este país fue construido a través de la esclavitud. Y después de cuando se ya prohibieron con la guerra civil y con la proclamación para acabar con la esclavitud, duró otros 60, 80, 90, casi 100 años, en donde la esclavitud no estaba vigente, pero todavía existía en otras formas, a través de leyes, a través de la reconstrucción, a través de reglas específicamente dirigidas a las comunidades negras, cómo mantener control de las comunidades negras. Solemos, frente a nuestros hijos, hacer frases que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Pero llegas del trabajo, ¿cómo te fue? Uf, trabajé como negro. O le dices a alguien que comete algo que está mal, le dices, no seas un indio. O ese tipo de expresiones son racistas y no nos damos cuenta porque las hemos naturalizado, las hemos hecho como parte o costumbre de nuestro día a día. Sí, es triste, sobre todo porque en realidad eso sí hace parte de la tendencia, sobre todo en América Latina. Yo tengo raíces en Puerto Rico, mi mamá era de Puerto Rico, mi papá colombiano. Y en los dos sitios hay población grande negra, pero todavía hablamos, las raíces de esas poblaciones en Colombia, en Perú, en todas partes de América que son africanas, raíces africanas, pero también, obvio, las comunidades indígenas que todavía existen como mayorías en casi todos los países de América Latina, México hasta el sur. Y todavía pensamos que somos hispanos, o sea que nuestras raíces son hispanos nomás. Entonces, el hecho que reconocemos eso y no reconocer las otras raíces que hace parte del pueblo latinoamericano, sigue, ¿no? Entonces, pero por otra parte, yo diría que también la experiencia aquí en Estados Unidos, en términos de las comunidades latinas, si podemos hablar de comunidades latinas, ha sido muy solidario en muchos casos. O sea, en Nueva York, en los años 60 y 70, durante el movimiento de derechos civiles, el partido de Pantera Negra, Black Panther Party, que estaba luchando por los derechos de los afroamericanos, hicieron alianzas con los Brown Berets, los chicanos, el movimiento chicano en California, en Texas. Aquí en Nueva York con Young Lords Party, que es el partido que fue fundado por jóvenes boricuas luchando por los derechos de los boricuas. Y en esas experiencias ahí uno tiene que como animarse con eso. Yo estuve en una marcha el otro día en Jackson Heights, en Queens, y fue triste porque mucha gente, una diversidad de comunidades ahí, blanco, negro, asiático, de la India, etcétera. Y pasamos por una parte donde había gente trabajadores jornaleros, por mayor parte mexicano, centroamericano, ecuatoriano, colombiano, esperando su trabajo del día, pero estaban ahí mirando y ellos también estaban con ganas de meterse en la marcha y decir que sí, nosotros también vivimos esas violencias, pero tenían el temor de obviamente ser indocumentados, entonces no se metieron, pero ellos obvio, tenían un interés de meterse en esa marcha. Entonces,
la idea de ser ciego de color, o sea, como es colorblind, como dicen, no, es un mito grande, porque si uno queda callado durante todo esto, decir que eso no me impacta porque yo no soy racista y ya, y listo. Eso no es suficiente. Eso es otra vez como lo que yo dije antes, que es importante tomar acción. Y si uno no activamente trabaja el tema del racismo, pelear en contra del tema del racismo, nunca va a haber cambios. Y yo creo que el doctor King, Martin Luther King, hablaba hace muchos años, decía que hasta que la mayoría comunidad blanca en este país no tiene la misma rabia de la gente negra en este país, nunca va a haber cambio. Si ellos no sienten esa misma rabia, no va a haber cambio en términos de policía, economía, en términos de vivienda, salud pública, en términos de educación, porque esos sistemas ya están bien construidos para no favorecer a las comunidades minoritarias en este país.